Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Miles de personas participaron este domingo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, convocada por la coordinadora feminista 8M, que recorrió la avenida Libertador Bernardo Higgins desde Plaza Italia hasta el sector de los Héroes. Sí, dentro de eso también, y esto es importante que manejes, la ex candidata presidencial Janet Jara, esa misma mañana confirmó en Canal 13 que continuará militando en el Partido Comunista tras un proceso de reflexión de más de 2 meses durante su derrota electoral. La ex ministra del Trabajo explicó a Iván Valenzuela en Mesa Central que su decisión corresponde a la defensa de principios como la justicia social y el bien común, valores que considera cada vez más escasos en la política chilena. También, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Jara criticó la agenda política, calificando como oportuna la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Cuestionó también propuestas impulsadas desde la derecha, como la conmutación de penas para ciertos reclusos, y puso en duda algunas promesas de campaña del futuro gobierno. La entrevista que dio Janet Jara Román es la primera que da luego de la derrota que sufrió en diciembre pasado, donde con 42% de los votos no pudo derrotar a José Antonio Kast Riz, que se convirtió por amplia mayoría en el próximo presidente de Chile, que va a asumir este 11 de marzo. Y en esa entrevista, Nicolás Copano, primero que le iba a dar en febrero, estaba todo dado para que pero justo fue un sábado, o un domingo, perdón, donde hubieron incendio. Entonces se cambió el programa, era el último capítulo de la temporada pasada de Mesa Central, y comenzó el programa con esta. Era muy bueno el apunte que hacías de hacer el contexto de la marcha del Día de la Mujer, porque justamente Janet Jara fue a la marcha, pero no fue a el evento de la moneda. Comentó en la misma entrevista que no le invitaron. Iván Valenzuela le pregunta, ¿y por qué? Dijo, no sé por qué no me invitaron. Me imagino que era porque pensaban que iba a venir a este programa. Dijo. Bueno, y en esta entrevista tuvo un clip relevante que vamos a revisar a continuación, que es como lo que dio paso a titulares, que dijo que no se va del Partido Comunista. ¿Se acuerdan que ella dijo que estaba en reflexión, viendo qué hacía por las muchas diferencias que tuvo en campaña respecto al tema de Venezuela, donde ella lo calificó de dictadura, de Cuba, donde dijo que no era una democracia, algunos desavenimientos que tuvo con Daniel Jadwe, que criticó su candidatura con el mismo presidente del partido, Lautaro Carmona? Bueno, ¿saben qué decidió Janet Jara? Veámoslo en este clip a continuación. ¿Plan de superación? ¿A qué se refiere? Que yo creo que, como no me lo ha preguntado, le quiero contar que he terminado mi reflexión, claro. Sí, y me quedo en el Partido Comunista. ¿Se va a quedar militando? Sí, me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Yo diría que por varias razones. La principal es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social, bien común, y son valores que hoy día son más escasos en la política. Se queda en el Partido Comunista finalmente, hay valores que son escasos en la política. Acordémonos, Nicolás Copano, que ella suspendió su militancia y dijo que si llega a ser presidenta de Chile, iba a dejar el Partido Comunista. Se declaró en estado de reflexión. ¿Te acuerdas que en un momento se habló de que el Partido Socialista se podría ir para allá por su amistad que tenía con Paulina Bodanovich, presidenta de la tienda? Bueno, finalmente ratifica que se queda en el Partido Comunista de Chile, va a ser uno de los rostros relevantes también de la futura oposición. Dijo también que se quiere dedicar a lo técnico, que si bien ella tuvo mucha implicancia como ministra del Trabajo en la reforma de pensiones, en las 40 horas, en muchos temas de minería también, como avanzar en la ley de seguridad y salud para los mineros, quiere relevar su rol técnico que tuvo. Ella es administradora pública, es abogada y trabajó mucho tiempo en el servicio de impuestos internos, entonces también tiene un manejo técnico que ella quiere volver a relevar. A propósito también del tema del 8M, primero ella partió haciendo una crítica, dos críticas en realidad, a la administración Boric. Primero, cuando le preguntan por qué no estaba en la moneda, dijo, no me invitaron. Dijo, ¿cómo no le invitaron? ¿Por qué no le invitaron? Dijo, no sé por qué no me invitaron. Me hubiera gustado ir, pero no recibí invitación. Supongo que es porque me invitaron a este programa. Claro. Además que me da tiempo también para ir a la marcha, que es algo que es lo que yo quiero hacer. Un ratito, después se fue para allá para los estudios de Canal 13, que no quedan tan lejos de Plaza Italia, así que el viaje fue más o menos rápido. Y hubo otra cosa que sí fue una crítica más profunda, que dijo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, hoy día es el 8 de marzo. Y dijo que la reunión que tuvo, de manera más o menos sorpresiva, Gabriel Boric, presidente saliente, con José Antonio Kast, presidente entrante, respecto a todo el debate del cable chino, de que me llamaste, no me llamaste, te dije, no me dijiste, querían limar aspereza
La Moneda le pidió a la OPE una reunión. Boric dijo que era más o menos urgente. José Antonio Kast se apuró y finalmente se reunieron. Boric salió diciendo que ya habían limado aspereza y que iba a haber un cambio de mando impecable, que fueron las palabras que usó. Bueno, cuando le preguntan a Janet Jara en la entrevista por este tema, dijo que cree que fue inoportuna. ¿Por qué? Porque era el Día Internacional de la Mujer. Dijo, estaba el sábado, estaba el viernes, estaba mañana. ¿Por qué justo el día 8 de marzo, donde está una concentración, donde está el día de la conmemoración? Entonces este encuentro que le quita notoriedad, presencia e incluso noticiabilidad a el 8 de marzo. Porque efectivamente, yo estaba viendo el día de ayer Mesa Central, estaba viendo Estado Nacional, y ambos decían, teníamos la cobertura del 8M, pero también tenemos que irnos al tema de la noticia de que José Antonio Kast se iba a reunir finalmente con Gabriel Boric, luego de volver desde Miami de su encuentro en el escudo de las Américas. Durante la entrevista también, Jara criticó algunas propuestas impulsadas por sectores cercanos a José Antonio Kast, particularmente el proyecto de conmutación de penas para reclusos con enfermos terminales, noticia que así fue parte de toda la semana, conmutación a mayores de 80 años que tengan penas por femicidio, homicidio, violación a los derechos humanos, y dice, parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes no eran precisamente el sector que representábamos, fue lo que dijo Janet Jara, que volvió a hablar después de hartos días muchos días, semanas, meses, sin estar en la palestra, y va a ver ahí qué rol toma en la futura oposición, porque Gabriel Boric también va a ser una figura relevante. Camila Vallejo, quien dijo que se va a tomar 2 meses de descanso, que no quiere ser presidenta, pero que quiere tomar algún rol dentro de la futura oposición. Y Janet Jara, que aparece nuevamente en la palestra un par de días antes del cambio de mando, criticó fuertemente también a José Antonio Kast en temas como migración y seguridad. Dijo que a 72 horas del cambio de mando todavía no se observan medidas concretas respecto a las expulsiones de migrantes irregulares, uno de los ejes del discurso electoral de Kast. Planteó además que el debate político actual refleja el impacto de una cultura neoliberal y aspiracional donde, según su análisis, se prioriza el éxito individual por sobre los derechos sociales y colectivos. Pero terminó Nicolás con esta frase, apelando al bien de Chile. Le deseo que le vaya bien, por el bien de nuestro país también, pero no puedo negar que considero un error lo que está haciendo. Es el regreso de Janet Jara Román, es el regreso también de una de las líderes que va a tener la futura oposición. Vamos a ver cómo se desenvuelve también con Tomás Bodanovich, con Gabriel Boric, con Gonzalo Vinter, con Camila Vallejo, que van a ser los rostros que van a ser la contra de lo que viene, que son 4 años de gobierno republicano, de gobierno de José Antonio Kast. Puesto número 2. La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, como nueva guía de la República Islámica tras la muerte de su padre entre los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El clérigo de 56 años asume el máximo poder político y religioso del país en medio de un conflicto militar abierto y una creciente presión internacional. El nombramiento generó reacciones inmediatas desde Washington. El presidente Donald Trump cuestionó su legitimidad y advirtió que el nuevo líder no va a durar mucho si no cuenta con la aprobación estadounidense. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní y las principales instituciones del país manifestaron obediencia al nuevo líder, consolidando una línea dura frente a Occidente. Está con nosotros Camilo Espinosa para poder pensar lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. No, y sigue tensa la situación, se reanudaron los bombardeos, toda la situación de conflicto en Medio Oriente. Israel volvió a realizar ataques contra Teherán. Y es curioso, pero en la televisión estatal iraní también mostraron un video de un misil que supuestamente se estrelló en alguna zona de Israel que no se identifica en esto, que decía como que saludaba al nuevo Sayid, que le dicen ahí es como un título honorífico. Estaba escrito en el misil que le mandaron a Israel, salía escrito ese saludo al nuevo líder supremo de Irán. Hay una polémica que se está cultivando en medio del malestar. También recordemos que Irán, poco antes de que estallara la guerra, había un proceso de manifestación social importante. Y se sabe que la revolución
islámica iraní en los años 70, que justamente lideró Ali Khamenei, era una manifestación de carácter antimonárquica. Y el hecho de que sea antimonárquica implicaba, entre otras cosas, acabar con que la máxima magistratura sea hereditaria en esos años, ¿cierto? Esta idea del Shah. Acá genera esa polémica el hecho de que aquí se le está traspasando también el mando de padre a hijo. Claro. Lo que se habla también de como que en el fondo finalmente se está imitando la misma idea de una monarquía. Esto es muy a la romana. En un momento en la antigua Roma existía como esta idea de que cuando uno quería como darle mal augurio a un rival político, decía que tenía ganas de ser rey, justamente porque la República Romana reemplazaba una monarquía. Aquí está pasando algo similar, al menos eso se lee en estos sectores que son más pro-occidente dentro de Irán. Cosa importante que hay que tener en cuenta a propósito del conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo. El precio del petróleo acaba de superar los $100 el barril. Eso provoca una situación que no se veía desde el año 2022. Estamos hablando del periodo de la pandemia, en donde justamente se frenaron los procesos de exportación de crudo a nivel mundial. Estamos en ese escenario actualmente. Claro. Y se teme que siga subiendo. Entonces está bien complicado en términos económicos. En general, los medios internacionales, venía leyendo CNN, The Guardian y algunos otros reportes de medios, digamos, del hemisferio norte, y estaban todos bien preocupados por el alza del petróleo, que este lunes, como les comentaba, llegaba a los $100 el barril. Y hace un par de semanas, esto lo comentamos, cuando estalla la guerra, el precio estaba como en 80, iba por ahí. Entonces la escalada es bien alta. Y recordemos que justamente el general esta situación en torno al precio del petróleo es justamente la estrategia de Irán. Es como generar un malestar a nivel internacional de que la guerra no puede seguir, de tratar de frenar en ese sentido los ataques que están sufriendo. Recordemos por qué genera problema el tema de la exportación del petróleo. Justamente al sur de Irán, en el Golfo, se encuentra el Estrecho de Hormuz. Y en el Estrecho de Hormuz es uno de los lugares por donde transita los barcos que exportan el petróleo desde un montón de países. Estamos hablando acá de Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, en fin. En general, todos aliados de Estados Unidos que han tenido dificultades justamente para exportar el crudo, y que de hecho sus productores tomaron la decisión, esto fue este fin de semana, de frenar prácticamente la exportación de crudo, justamente por los ataques que están sufriendo en el Estrecho de Hormuz. Así que se viene compleja la situación en materia económica. Nosotros lo hemos comentado acá. Chile tiene, comillas, una suerte de salvación respecto al subsidio que existe, lo que permite que las fluctuaciones no golpeen tanto la economía chilena, las fluctuaciones del precio del petróleo, pero eso obviamente tiene un límite, y si esto se sigue disparando, obviamente nuestro país también se va a ver afectado. Los conductores, el transporte, todo va a ser bien complejo en el país. Vamos a estar monitoreando todo esto. Un dato es que Mojtaba Khamenei, de 56 años, el segundo hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, y ha sido considerado durante años una figura influyente dentro del aparato político y religioso iraní. Aunque posee el rango clerical de Ojatoleslam, considerado de alto nivel dentro de la jerarquía chiita, acumuló poder en las últimas décadas aún más dentro del círculo cercano de su padre. Analistas lo describen como un actor clave en el sistema de seguridad del país, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, institución que controla gran parte de las Fuerzas Armadas, y durante años fue un mini líder supremo en las sombras. Donald Trump había hablado de él y había dicho que si Khamenei asumía el control, a propósito de los rumores que ya estaban saliendo desde la semana pasada, él dijo que obviamente se iba a intensificar el tema de los ataques, porque él evidentemente va a seguir la misma línea de su padre, y además agregó que un eventual sucesor del régimen iraní tenía que contar con su venia. Él tenía como que dar el vamos para que pudiese asumir. Así que no es del gusto de Donald Trump, Mojtaba Khamenei.
Cuando estamos a las 9:26 también, una reacción simbólica en redes en medio de la escalada política y social entre Irán, Estados Unidos y Israel. Hay imágenes donde hay niños iraníes quemando camisetas del futbolista Lionel Messi en una escena que... Lionel nomás. Ahí tenemos la imagen, sí. Bueno, esto a propósito, que se viralizó a través de redes sociales, Lionel. A propósito de la junta que fue, lo comentamos acá la semana pasada, entre el Inter de Miami y Donald Trump, donde Messi obviamente fue una de las figuras destacables, y eso no se lo tomaron muy bien en Irán. No hubo mucha onda. A ver, oye, noticias de última hora. Turquía acaba de interceptar un misil iraní que se desconoce hacia dónde iba, pero estaba atravesando espacio aéreo turco y decidieron interceptarlo. ¿Es Europa? Sí. Claro, justamente es como el país antes de que llegue a Europa, Turquía, y esta información que acaba de ocurrir hace 4 minutos lo tienen los medios internacionales. Y recordar que también hoy día el G7 se reúne justamente para resolver lo que comentaba el tema del petróleo. Puesto número 1. El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este domingo en La Moneda durante 1 hora. ¿Con qué objetivo? Retomar el diálogo tras la crisis política generada por el famoso cable chino submarino. El encuentro fue solicitado de manera urgente por el gobierno saliente y buscó entregar información considerada clave antes del cambio de mando. La reunión permitió descomprimir el ambiente luego de que Kast suspendiera el proceso de traspaso de gobierno días atrás. Tras la cita, Boric aseguró que da por superadas las diferencias, mientras que el líder republicano confirmó que recibió antecedentes sobre el cable chino, la macrozona sur y políticas de infancia para analizarlos antes de asumir la presidencia. Ayer se generó un hype bien inexplicable y sorpresivo muy temprano en la mañana del domingo, justamente por lo que comenta. Se realizó esta convocatoria que le dijeron de manera urgente los asesores del presidente Boric, que tenía información que entregarle. Ayer, por ejemplo, estuvo Guillermo Ramírez en Mesa Central y poco menos que diciendo que estábamos en una situación de seguridad nacional, que no íbamos a integrar poco menos que a la guerra, y la situación al parecer fue menor a la expectativa que se generó muy temprano en la mañana. El presidente electo Kast y el presidente Boric se reunieron en La Moneda. Duró algo así como 1 hora y después hicieron una conferencia de prensa en conjunto donde dieron por superado el quiebre por el cable submarino chino y no dieron mayor información. No se sabe bien. Bueno, igual es una reunión privada, no va a salir a contar. Oye, me dicen de que el cable chino... No, es que a lo mejor no tenía mucho que ver con el cable chino, al menos esas eran las luces que daba a entender Guillermo Ramírez ayer en Canal 13. Si fue lo del cable chino y fue más o menos así como un bluff simplemente para atraer a Kast a La Moneda, funcionó. Así Claro. como simplemente dicen, ya pongámonos en la buena, tenemos cambio de mando en 2 días más, dejemos el espectáculo, y además a ambos les sirve como dar por superado. Recordemos que más o menos lo que concuerdan la mayoría de los analistas es que acá quedaron bastante mal ambos, como que se vio como una pelea de niños. En las encuestas, de hecho, Kast se sintió el golpe, bajó en general las expectativas que vienen respecto a su futuro gobierno en distintas mediciones, así que no le convenía mantenerse en el enojo. Salieron un par de reportajes bien interesantes el día sábado, yo lo recomiendo, en el diario La Tercera. Relatan bien en profundidad esto desde el punto de vista de republicano, que el quiebre con el presidente Boric fue algo que estuvo planificado en un círculo muy cerrado donde estaba José Antonio Kast, donde dejaron fuera al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela. No estaba enterado de esto. Estuvo más bien Valenzuela bien encima de esta situación, también el futuro ministro del Interior Alvarado. Se enteró, pero más bien por conversaciones tangenciales, Leira Razabal, que va a ser el asesor y amigo del presidente electo Kast en el segundo piso. Pero nadie más. Fue una estrategia que se cuajó ahí. No sabían los partidos, ni siquiera el partido del presidente Kast, y tampoco lo sabían en general todas estas personas que conforman parte, digamos, del gabinete, que de hecho varios de ellos estaban esperando afuera en el Salón Amarillo ese día que quedó la crisis
Lo que da a entender, por un lado, que efectivamente existía un diseño, un plan. El plan era justamente llegar a la moneda si el presidente Boric no aceptaba retractarse. Se iban a ir inmediatamente, iban a dar una conferencia de prensa en la OPE. Así que eso fue más o menos lo que ocurrió. Y hay críticas. Por ejemplo, ayer le preguntaban a Guillermo Ramírez, él decía que él no se enteró de nada y que nunca le dio ningún consejo a José Antonio Kast respecto a este plan. Galilea, que el presidente de RN, deslizó de cierto modo que él sí como que impulsó o apoyó o respaldó una idea similar, pero según al menos lo que han salido en estos reportes, no formó parte de esta cofradía, podríamos decir, en el diseño de esto. Pero que la cuestión es de fondo, la discusión tiene mucho que ver con que si fue una buena movida, fue una mala movida, fue algo que le convenía tanto a Kast o finalmente le convino a Boric. Me da la impresión de que ya el hecho de dar por superado esto, y era la crítica interna que se cultivaba al interior del Partido Republicano, le estaba quitando el aire de estadista. Como que Claro. el Partido Republicano se estaba esforzando en colocar a Kast en un pedestal en que se podía comunicar con todo el mundo, y el quiebre por el cable chino lo dejó mal parado, fue mucho más confrontacional, lo hizo ver mal. Entonces no es algo así como tan cuadrado en que Kast fue como el ganador de este gallito. Da la impresión de que ambos perdieron, lo dicen las mediciones, las encuestas, y algo que vamos evidentemente a estar monitoreando de aquí al miércoles. El miércoles vamos a tener, recordémosle a la gente, una transmisión especial desde las 8 de la mañana, dándole seguimiento a este evento, a este ritual republicano que vamos a tener desde muy temprano. Ya eso de las 12 va a ser el acto, la ceremonia. Cuando son las 9:34, esto fue el ranking de noticias del día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que pasa en esta jornada. Bueno, también el presidente Boric se despidió y dijo: me voy con la frente en alto y las manos limpias. Chile no elige entre potencias, sino que defiende su autonomía y su soberanía, justo cuando José Antonio Kast estaba en Estados Unidos siendo movido por el equipo de Donald Trump de la foto. Y reiteró... Llegó harta gente, ¿eh? Llegó harta gente. Sí, se veía, porque yo había visto imágenes de convocatorias similares pro Boric cerca de la Moneda, y en general eran grupos bien pequeños. Ahora se llenó la plaza, era algo así como 5.000 personas, lo que se calculaba que habían llegado a esa zona. Harto influencer se vio también. Como yo vi harto videos así como en YouTube preguntándole a la gente cosas. Era un lugar para hacerlo, para hacer buenos videos que te den clics. Gracias. Y el presidente salió a saludar y le dio un beso a su pareja, dando a entender también, porque caché que hubo como un rumor de que habían terminado. Todo falso. Fake news. Fake news. Gracias, Camilo. Nos vemos, que estés bien.